Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 103-614. Realmente no soy. Daisy se sentía flotando en el limbo, como aquella vez en la que había reencarnado. Era un sentimiento peculiar, solo que en esta ocasión, Daisy no estaba nerviosa, sino tranquila. Esta vez, podía sentir su cuerpo, sus sentidos también estaban, y además, también podía ver lo que estaba frente a ella. Las cosas resultaron ser completamente inesperadas. Daisy murmuró en aquel pequeño espacio que era parecido a una habitación vacía y completamente blanca. Ella había recuperado la mayor parte de sus recuerdos, solo quedaba un pequeño hueco, pero todo lo demás estaba. Por esa razón Daisy sabía que existía un motivo de su pérdida de la memoria. Un motivo demasiado fuerte, y por el cual ese pequeño hueco de su memoria no era posible recuperarse. Daisy intentó deambular por la blanca habitación. No había nada más que una especie de pantalla en el centro. En dicha pantalla, como si fuera una película, se mostraban escenas de sus recuerdos recién recuperados. Una niña pequeña, en un orfanato, su vida hasta la adolescencia y juventud. Daisy tocó la superficie de la pantalla por un reflejo, y entonces, esta comenzó a brillar intensamente. Justo cuando Daisy quería cerrar sus ojos por la desconcertante luz, la pantalla cambió provocando que su corazón comenzara a latir rápidamente. Se ha descubierto la primera verdad. Los recuerdos encarcelados regresarán al contratista, a excepción de aquellos que se usaron para pagar el contrato. Para recuperar por completo aquello que fue arrebatado, se tendrá que cumplir las condiciones establecidas en su totalidad. Felicidades, se han cumplido la mayoría de las condiciones. La maldición ha sido levantada. El cuerpo de Daisy comenzó a hormiguear, desde el momento que recuperó sus recuerdos, o mejor dicho, la mayor parte de ellos. Supo que había estado viviendo en un terrible malentendido todo el tiempo. La habitación comenzó a atenuarse y los sentidos de Daisy se volvieron borrosos. Ella sabía que estaba a punto de despertar, pero en esos momentos lo único que ella pensó fue: ¿en qué demonios se metió mi yo del pasado? Para antes de que Daisy fuera expulsada de su inconsciente, unas últimas letras se formaron en la pantalla. Fue por solo unos segundos, pero lo suficiente para que Daisy las leyera. Buena suerte cambiando el futuro, mi pequeña Erela, jadeo. Abriendo con confusión sus ojos, la vista de Daisy rápidamente se enfocó mostrando el familiar techo de una camioneta. Habían unas pequeñas manos tocando suavemente su frente. Amiga Daisy, ¿estás bien? Cecilia preguntó con vacilación al ver el estado sobresaltado de Daisy. Daisy miró para todas partes. Ana la veía preocupada al igual que Antonio. David y Rubén estaban al lado de Cecilia. Hasta Emiliano, el cual ella anteriormente había visto dormido, estaba despierto observándola. De alguna manera Daisy entendió: supongo que Derek me trajo hasta la camioneta. Ella se reincorporó sentándose, tocó dándole palmaditas a Cecilia en la cabeza para decirle que estaba bien. Sin embargo, Daisy pronto notó que algo era extraño. ¿Dónde están los demás?, ella preguntó. Oh, no vi mal antes. Amiga Daisy, tus orejas desaparecieron. Sin embargo, fue la exclamación asombrada de Cecilia a su respuesta. ¿Qué? ¿Mis orejas? Daisy tocó inconscientemente su cabeza, y tal y como Cecilia había dicho, sus orejas peludas de ardilla ya no estaban. Ella rápidamente en pánico comenzó a comprobar su cuerpo, solo para darse cuenta que ahora ella tenía los oídos de un ser humano normal. Al agudizar sus oídos, Daisy se dio cuenta que no había mucha diferencia en su percepción auditiva. Ella suspiró, pero antes de que pudiera tranquilizarse por completo, los sonidos de peleas y exclamaciones de dolor la hicieron saltar de su asiento. Daisy, tranquila.
Los demás y el joven maestro están bien. Te explicaré las cosas. Al notar las intenciones de Daisy, Ana la paró al instante. Así, ella terminó explicándole todo lo que había ocurrido desde que cayó dormida. ¿Irás?, preguntó Antonio. Por supuesto, contestó Daisy sin pensar. Ana sonrió. Nosotros estaremos bien, por favor, ve a ayudarlos, Daisy. Amiga Daisy, yo protejo a todos, ve tranquila. También yo protejo a la familia del emperador. Sin prestar atención a las últimas palabras dichas por Emiliano, Daisy les asintió a todos y salió de la camioneta. Allí el cuervo en lo alto bajó aterrizando frente a ella. Ya puse muchas trampas, aunque dudo que puedan llegar hasta aquí. Como sea, extraña ardilla, presta atención a la mujer con vestido, mencionó el cuervo. De acuerdo, dijo Daisy estirando sus extremidades, para después comenzar a correr a altas velocidades. Al ver a lo lejos su figura, el cuervo calmó los escalofríos que hacían temblar sus alas. ¿Te has vuelto aún más aterradora? Creo que ahora lo entiendo, murmuró el cuervo con ojos afilados. La razón de por qué la ardilla le hacía sentir esa sensación de peligro, de ser un ser extraño y amenazante, era como si ella no perteneciera a este mundo. Irma se sobresaltó un poco. El impulso de la mujer pelirroja por poco y la hace retroceder, sin embargo, ella pronto se calmó. Por otra parte, Daisy sentía una ira ardiente en su pecho a punto de estallar. ¿Acaso escuchó correctamente? Esa mujer le dijo a Derek que fuera suyo. Descarada, ilusa, desvergonzada. En sus sueños. Daisy, el llamado de Derek hizo que Daisy recobrara la compostura y volteara a mirarlo. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Acariciando suavemente su flequillo y mejilla derecha, Derek preguntó en voz baja. Ah, no, yo, ya estoy bien. Daisy se avergonzó un poco. Ahora que sabía la verdad acerca de ella, se sintió un poco avergonzada al mirar a Derek. Por cierto, hay algo muy importante que debo decirte. Derek sonrió, acercándose a sus orejas ahora de humana. El susurro, de acuerdo, estaré esperando a que me digas. Daisy por reflejo tapó con sus palmas sus oídos con obvio rubor. Era extraño, no era la primera vez que Derek se acercaba tanto a ella. Sin embargo, por alguna razón sentía como si algo fuera diferente. No ignoren a Irma. Irma todavía está aquí. El grito enojado de Irma volvió a captar la atención de Daisy en la pelea. Daisy antes estaba muy enojada, pero ahora, viendo todo con más calma, lo primero que ella pensó fue en: ¿por qué habla en tercera persona? Tú, mujer entrometida. Largo, esto es entre Derek e Irma. Irma se veía enojada y agitando sus manos como si estuviera haciendo una rabieta. Sin embargo, sus movimientos tenían una razón. Por algún motivo, sus dos queridos esclavos, desde que llegó la mujer pelirroja, ya no escuchaban tan obedientemente sus órdenes. Ella ya había ordenado atacar, pero aún así estos no se movían y seguían vacilantes. Daisy resopló. Ella estaba a punto de enseñarle a esa mujer las consecuencias de referirse a Derek tan casualmente. Sin embargo, Derek la detuvo. Daisy, te encargo ambas lagartijas, yo me encargo de Irma. Ante sus palabras, Daisy lo miró fijamente después de notar la mirada altanera de Irma expresando: «Beth, te lo dije». «Oh, entonces soy yo la que se entromete en su tiempo juntos», dijo Daisy con una expresión fruncida y una sonrisa sarcástica. ¿Qué? El rostro de Derek se llenó de desconcierto, pero antes de que intentara saber qué dijo mal, Daisy ya se había movido hacia las lagartijas sin darle tiempo de hablar. «Maldición, maldición, deja de jugar conmigo, bastardo». Brad, uno de los muchos hombres contratados para asesinar a Derek, dijo tosiendo sangre por debajo del pie de Hugo. «Eres un estorbo, no vengo por ti, sino por el otro», Hugo contestó fríamente. Chasquido. «Demonios. Tienes ojos en la nuca». Tip, el hombre calvo que era el objetivo de Hugo, maldijo en voz alta. Hugo había parado su brazo, el cual, como si fuera una enorme cuchilla, se había transformado en un filo muy peligroso. Lo más humillante para él, es que Hugo solo había usado una especie de hilo fino para pararlo.
Pateando con fuerza abrumadora a Brad, Hugo se concentró en Tip, sacando su cuchilla y dirigiéndose con impulso hacia él. Ambos comenzaron una pelea cara a cara. Tip no dejó de mirar la mano escondida de Hugo, no había olvidado la pistola que tenía guardada, así como los raros hilos que antes había hecho. Maldita sea, es muy fuerte, no encuentro huecos en su postura. Tip rechistó por dentro. Por suerte, ya había visto la habilidad de su oponente. Puaj. De pronto, un pesado cuerpo se estrelló contra Tip casi derrumbándolo, su piel igual a cuchillas cortó sacando sangre a su atacante haciendo que gimiera de dolor. Al verlo directamente, Tip se dio cuenta que aquel que estaba tirado a su lado y que lo tacleó era uno de los asesinos que montaba guardia al igual que él. Por detrás, caminando tranquilamente hacia ellos, el responsable de haberlo empujado con fuerza llegó con una sonrisa amable. Lo siento, el cuerpo de este jovencito era más ligero de lo que pensé. Maestro, Hugo saludó cortésmente, sin embargo, solo recibió una mirada fría de John. Te has oxidado, dependiendo tanto de tu nueva habilidad sobrenatural, ¿acaso ya olvidaste todo lo que te enseñé? John dijo. Hugo bajó la cabeza avergonzado, no puedo creer que haya decepcionado al maestro, cortaré mis venas ahora mismo para rogar su perdón. Déjate de tonterías, primero termina el encargo del joven maestro. John negó con la cabeza. Hugo solo escondía la pistola y usaba su navaja como una distracción. Tip podía convertir cualquier parte de su piel en el filo de una navaja. Hugo solo esperaba reunir el poder suficiente para asfixiarlo y encerrarlo con hilos que no pudiera romper sin importar cuánto empeño pusiera. Pero ahora, con las palabras de John, él había decidido dejar de lado sus poderes y volver a la manera antigua. ¿Qué? Tip exclamó, eso fue lo único que pudo hacer ante el ataque violento y aterrador de Hugo. Para cuando reaccionó, por más que intentaba repeler y defenderse de sus ataques, él ya tenía sangre por diversas partes de su cuerpo. Hijo de Tip abrió con desconcierto sus ojos, después de toser una gran bocanada de sangre, su cuerpo cayó inerte hacia el suelo. Después de usar sus verdaderas habilidades con las armas, Hugo ya había atravesado el corazón de Tip. Mirando desde un costado, John sonrió. Elena ya había roto cualquier orgullo y deseo de pelea de su oponente. Regina y César ya se habían encargado de los otros asesinos, mientras que con la llegada de Daisy, deshacerse del último enemigo no sería un problema. Volteando hacia las lejanías donde diferentes pares de ojos los analizaban, John volvió a sonreír. Esto definitivamente los tendrá temblando en estos momentos. No solo los números fueron insuficientes para deshacerse del heredero Alves como planearon, sino además, aparte de que Derek seguía con vida, este último demostró tener una fuerza que no imaginaron. ¿Qué demonios? Derek Alves aún no llamaba a todos sus compañeros. El grito de Paulo desconcertó y puso nerviosos a sus hombres. Él, al igual que otros bandos, había mandado asesinos por la vida de Derek. Sin embargo, para mala suerte de su dignidad, estos fueron de los primeros en caer, lo cual provocó que se sintiera humillado. Nadie a su alrededor se atrevió a contestar. Después de todo, Paulo no era el único desconcertado. El heredero Alves, fue hasta después que muchos supieron su nombre, ya que este siempre había mantenido un perfil demasiado discreto, incluso el doble que el resto de los integrantes de la familia Alves. Nadie sabía casi nada sobre él, solo aquellos supervivientes que anteriormente pertenecieron a la esfera de la clase más alta y adinerada tenían algunos datos sobre él, de allí que se pudo sacar sus características físicas para identificarlo. Como un ermitaño que nunca salía de su territorio, muchos pensaban que existía un secreto que la familia Alves quería ocultar, como el hecho de que su heredero tenía una salud muy mala, que en realidad había cometido un crimen inimaginable y fue exiliado, que era un inútil incapaz de hacerse cargo de la familia, e incluso algunos hasta creían que él ya estaba muerto y la familia Alves solo mostraba a un doble. Eran demasiados rumores, ya fuera verdad o mentira, cuando estos rumores circulan y se mezclan con la incertidumbre y lo que se cree correcto, pueden provocar malentendidos y problemas.
Por ello, la mayoría de los que querían asesinar a Derek, por no decir todos, realmente por dentro pensaban que él no era ninguna amenaza, apuntaban a él al ser el más vulnerable de la familia Alves y para darle un golpe crítico al insoportable Desmond. Nunca pensaron que aquel ermitaño que jamás se involucraba en asuntos mundanos ya hubiera armado su propio grupo, que para colmo, fácilmente podría destruir una facción. La imagen de un Derek sereno que de forma sencilla hizo frente a más de 20 asesinos sin recibir ningún rasguño como si todo estuviera en la palma de su mano, provocó que muchos espectadores involucrados en las disputas por el poder de la capital tuvieran escalofríos. Era una siniestra corazonada. Derek Alves había hecho su aparición demostrando que no era el frágil y enfermizo chico que todos creían. Viendo a los sujetos que lo acompañaban, todos solo pedían estar equivocados y que ellos no fueran realmente sus amigos. Era como una premonición, como un sentimiento de miedo. Si Derek Alves cruzaba vivo las puertas, la capital se vería sacudida por enormes olas que podrían cambiar por completo el tablero de juego. El heredero Alves resultó no ser un niño inmaduro, sino otro maldito dolor de cabeza como Desmond. Si dejaban que ese dolor de cabeza madurara aún más y se hiciera cargo de la familia Alves, entonces, sus oportunidades para ascender desaparecerían. Al igual que Paulo, varios que miraban el espectáculo estaban internamente igual de enojados que él. Sin embargo, pronto a pesar de sus inconformidades, ya ni siquiera pudieron pensar correctamente ante la vista que tenían frente a ellos. Bam, pow, bam. La mujer pelirroja que había llegado llamando la atención de todos, estaba llevando a cabo una escena irreal y al mismo tiempo sorprendente. Agarrando con cada mano una cola de lagartija, estampando de un lado a otro contra el suelo, la hermosa chica junto a una expresión enojada, demostró tener una fuerza aterradora al levantar sobre los aires como si nada a dos monstruos del tamaño de autobuses. Era como si las lagartijas ya no fueran terribles y enormes monstruos, sino dos grandes maracas cuyo sonido se producía al impactar al piso al ritmo de la mujer. ¿Qué demonios? Uno de los soldados arriba de las puertas sin querer dijo en voz alta. Para su suerte, nadie pudo prestar atención a sus palabras al estar completamente sumergidos en la increíble escena. Finalmente, las dos lagartijas, como si se hubieran puesto de acuerdo, soltaron sus colas y corrieron sin mirar atrás. Daisy no las persiguió, ella se quedó mirando su huida. «Demonios, ¿por qué estoy tan enojada?». Ella pensó en sus adentros. Los dos bebés de Irma. Irma, que estaba peleando contra Derek con su machete, gritó. Derek, aprovechando el momento, ejerció fuerza e hizo volar el machete en las manos de Irma, a su vez creando un profundo corte por toda su muñeca. Irma retrocedió al instante, la sangre chorreaba de su mano, pero aún así su expresión no mostró dolor, al contrario, era como si ese corte la hiciera feliz. Derek suspiró internamente, con Daisy demostrando su fuerza y el resto prácticamente humillando a los asesinos. Él pensó que fue una tonta idea contenerse. De todas formas, ya habían hecho que los enemigos lo marcaran como máxima prioridad a eliminar. Si ese era el caso, estaría bien mostrarles aún más. Lo entiendo, ahora Irma lo sabe. En realidad, a ti también te interesa Irma. Con las palabras de ella, no solo Derek sino además Daisy mostraron una expresión en blanco. Está bien, Irma te lo perdonará. Sin embargo, Irma ya es hermosa, Irma no necesita estos retoques, dijo Irma mientras miraba sonriendo a la sangre que goteaba de su mano. Pronto su sonrisa se volvió más y más grande al punto de desfigurar su rostro. Irma ahora sabe tu corazón, por eso, primero, Irma eliminará a la mujer entrometida. Retumbar. Ahora esa loca ha llamado a algo más peligroso, Daisy murmuró mirando a Derek enojada. Si antes eran dos lagartijas, esta vez, era un verdadero monstruo del tamaño de esas dos lagartijas juntas, con la diferencia que el animal que se aproximaba no solo estaba bajo el control de Irma, sino además no tenía raciocinio alguno.
Un enorme jabalí con muchos colmillos incluso atravesando su propia piel, iba como una estampida furiosa contra ella. Daisy no estaba preocupada, el jabalí era peligroso, pero irónicamente el control de Irma sobre él solo lo limitaba. Un animal cuyo fuerte eran sus instintos de caza e impulsos de pelea naturales, solo se vería debilitado al perder su libertad de acción. Esperando el momento adecuado, Daisy saltó. Al brincar tan alto, ella aprovechó el impulso pisando los colmillos del jabalí para elevarse aún más, girando en el aire, ajustando su pierna para golpear con su pie derecho. Ella se dirigió como una bala directo a la nuca del animal. ¡Bam! El sonido chirriante y ensordecedor del jabalí hizo que varios se taparan los oídos. Este comenzó a moverse como un toro enojado. Daisy por encima de él se agarró de su áspero y sucio pelaje con una mano mientras seguía golpeándolo con fuerza con la otra. Noquearlo tardará tiempo, necesito algo filoso para cortarle el cuello, entonces, usemos las garras. Daisy entrecerró los ojos. La fuerza bruta del jabalí no era ninguna broma, al igual que su resistencia. Sus golpes le dolían pero no eran lo suficiente para provocarle graves daños. Sin embargo, entre la sacudida loca del animal, este repentinamente se volteó para dejarse caer de espaldas. No le importó dejar al descubierto el estómago, su zona más vulnerable, mientras pudiera deshacerse de Daisy. «¡Maldición!», Daisy exclamó. Había sido tan repentino y ella solo se había concentrado en pensar en cómo cortar el cuello del jabalí que no vio venir eso. Aun si era rápida, con la caída por el peso del enorme animal, su velocidad no era suficiente para salir completamente ilesa. Si estuviera en su cuerpo más ágil y escurridizo de ardilla sería posible, pero ahora era humana. Daisy inconscientemente estaba lista para usar toda su fuerza y no ser completamente aplastada, pero entonces, sintiendo un jalón fuerte sobre su cuerpo, ella terminó volando como si fuera jalada por un hilo, escapando a unos cuantos roces de ser aplastada por el animal. Todo fue en cuestión de segundos. Para cuando reaccionó, ella ya estaba siendo cargada por Derek. Él había usado su poder mental para sacarla. Fue de una manera tan discreta y rápida, que los espectadores no entendieron cómo rayos él hizo eso. El jabalí rodó por el piso, el suelo por debajo de este se agrietaba y rompía por sus bruscos movimientos. Sin embargo, pronto el animal volvió a enfurecerse. Una liana parecida al tronco de un árbol se deslizó por sus patas, inmovilizando sus dos extremidades traseras. Repentinamente la cabeza de un dragón lo mordió en el costado del lomo. El jabalí gruñó, revolcándose con más fuerza para liberarse del raro dragón de plantas que no paraba de crecer y hacerse más fuerte. Pronto las enredaderas de dragón alcanzaron las otras extremidades del jabalí. «César, Regina, ahora». Elena gritó. El forcejeo entre el jabalí y dragón cada vez se hacía más intenso. No podían perder la oportunidad. Una gran cantidad de varillas, que en realidad eran pedazos de metal deformados de esa manera por Regina, como si fueran estacas irradiando una luz sagrada, se elevaron apuntando hacia el jabalí. Cortar. Sangre a grandes cantidades brotó, y el sonido doloroso del jabalí se volvió más fuerte. Todas las estacas habían atravesado el estómago del jabalí. Dracón, aprovechando que el jabalí perdía fuerzas, al estilo de una serpiente constrictora, se enrolló aplastando y haciendo más profundas sus heridas. Elena a lo lejos comenzó a sudar un poco. Por supuesto, era ella la que potenciaba las habilidades de Dracón para que no dejara escapar al animal. Por otra parte, Derek ya había dejado de cargar a Daisy. Mientras todos prestaban atención a la pelea entre los dos gigantes, él había usado su habilidad para restringir a Irma, acercándose a ella mientras sus ojos se tornaban plateados. Él la terminó tomando del cuello. Asfixiándola con fuerza, Irma miró a Derek con cierta locura. Ella no sabía por qué su cuerpo había dejado de poder moverse y de dónde venía aquella extraña presión, pero al ver la mirada fascinante del hombre frente a ella, de cierta manera Irma entendió que el culpable era Derek. Una habilidad extraña, que hace que se estremezca al solo poder sentir lo peligrosa que era, una energía que nunca antes había visto o sentido. Un pensamiento brilló en la mente de Irma.
Derek Alves no puede ser uno de sus queridos, él debe ser eliminado, es demasiado peligroso. Lamentablemente, no podía eliminarlo en esos momentos, lo mejor era retirarse y avisarle al jefe sobre su descubrimiento. Irma luchó contra esa presión invisible, sin embargo, esta se hacía cada vez más fuerte, ella quiso reír al sentir sus brazos casi desgarrándose, era una lástima, un hombre así era totalmente su tipo. A unos metros el jabalí ya estaba moribundo y su control ya se había desvanecido sobre él, lo que indicaba que no le faltaba mucho por morir, era inútil utilizarlo. Irma por dentro estaba tranquila, su influencia era grande, si ella había aceptado un encargo era porque un jefe con poder la había mandado. Derek Alves no podría matarla a menos que quisiera perderse la información de que jefe poderoso quería asesinarlo. Mientras tuviera vida, podría seguir llamando a sus bebés y encontrar un hueco para escapar. Justo cuando pensaba eso, una voz agradable y varonil rompió la atmósfera. «Oh, joven maestro, no debería hacer eso, ensuciarse las manos con una basura así, por favor deje ese tipo de trabajo para mí». Un hombre rubio con una sonrisa angelical y amable estaba parado sobre las puertas de la capital. Cuando Daisy lo miró, por alguna razón sintió que su sonrisa se parecía mucho a la de John. El hombre dando un brinco bajó con elegancia, esa era una regla no escrita, podías salir de las puertas ya que los soldados no te detendrían, sin embargo, tu vida ya no correspondía a ser protegida por ellos, era bajo tu responsabilidad sobrevivir. Cuando apareció el hombre, fue como si el aire se hubiera congelado, muchos pares de ojos lo miraban, y aquellos con malas intenciones se retiraron disminuyendo su presencia. Leonardo Silva, el ángel de la muerte que solo baja la cabeza ante Desmond Alves, un tipo así, había aparecido en el campo de batalla. Cuando Leo aterrizó, detrás de él 4 hombres extremadamente enojados, que a pesar de las voces y exclamaciones de diferentes sujetos a su alrededor de igual forma lo siguieron, estos brincaron con torpeza pero gran furia maldiciendo en voz muy alta. Cuando los hombres llegaron a tierra firme, apuntaron con enojo a Leo, unos cuantos soldados abrieron sorprendidos sus ojos, esos sujetos enojados llenos de cólera sin duda eran algunos jefes con cierto estatus, ¿por qué siguieron al ángel de la muerte solos y desarmados? Pero pronto la expresión de ira de los 4 hombres cambió a una cara desconcertada y en pánico, mirando a Leo, estos mostraron horror en su cara como si los de antes, que saltaron sin pensar no hubieran sido ellos. Leo sonrió de una manera dulce y caballerosa, pero irónicamente, sus movimientos fueron fríos y bestiales. Van. Sin vacilar y a una velocidad increíble, Leo ya había atravesado los cráneos de dichos hombres con una pistola, para después tranquilamente acercarse a Derek como si nada. Joven maestro, lamento demasiado mi retraso, déjeme a esa basura a mí pronto lo llevaré con el amo. Leo se inclinó ante Derek respetuosamente. Derek movió su brazo tirando a Irma hacia Leo, Leo cargó su pistola, bajo la mirada tranquila de Irma que estaba segura que aún no la matarían, Leo le disparó directo hacia el corazón. Una basura enviada por ese bastardo de Nicandro, deberías ser castigada aún más, pero mi deber es llevar sin problemas al joven maestro, Leo mencionó mirando a Irma a los ojos, su sonrisa seguía siendo dulce, pero sus ojos eran aterradores. Por primera vez la expresión sin perturbación de Irma se quebró, y con un disparo más, su cerebro después fue atravesado. Estaba tan segura de que no la mataríamos, Derek dijo con cierto sarcasmo. La información es importante joven maestro, eso era lo que le daba confianza, contestó Leo, lamentablemente, ya me había encargado de eso. Al ver que Derek y su grupo podían manejar a la perfección la situación, Leo aprovechó el momento para deshacerse de algunas ratas que miraban del otro lado, así como descubrir a qué bandos pertenecía cada asesino. ¿Te has vuelto más maquiavélico todavía, Hugo? Que camino hacia Leo dijo con un rostro frío. Vamos, querrás decir inteligente, no es mi culpa que esos idiotas fueran tan fáciles de manipular con unas cuantas palabras. Leo miró a Hugo, su rostro también se enfrió.
Bastardo bipolar, estúpido masoquista. Hugo y Leo se apuntaron con cuchillos, solo a unos cuantos centímetros de apuñalarse. Sin embargo, ambos repelían a una velocidad increíble el filo del otro. Jojo, algunas costumbres no cambian. John, que llegó detrás de Hugo, dijo sonriendo con una expresión tranquila. Regina y César a su lado miraban con una cara sin expresión la escena frente a ellos. Solo Elena, que venía más atrás con Dragon sobre sus hombros, sonrió. Eso es bueno, qué bonita relación de amistad. César y Regina guardaron silencio. Derek, que ignoró por completo el reencuentro entre dos rivales de toda la vida, miró a Daisy, que finalmente había entendido por qué la sonrisa de Leo le resultaba tan familiar. Él se acercó a ella un poco vacilante. ¿Seguirá enojada? Pero contrario a sus preocupaciones, Daisy fue la primera en moverse hacia él. Daisy casi abrazó a Derek, y en una distancia muy cercana, ella susurró en una voz apenas audible. Faltaban 5 minutos para que las puertas fueran abiertas. Además, quién sabe cuánto tardarían en llegar a la mansión Alves. Daisy ya no quería esperar más, quería decirle a Derek cuanto antes. Derek, descubrí algo impactante. Daisy se detuvo un poco. En realidad, yo realmente no soy una ardilla. Su vida como Mairena sí sucedió. Ella murió y después llegó a este mundo. Hace 20 años. Así que ahora, quiero que me mires como una mujer. Esas palabras, Daisy no pudo decirlas. Capítulo 115 y 116. La capital. Realmente no soy una ardilla. Incluso para la propia Daisy decir esas palabras le era todavía increíble. Ella no sabía cómo reaccionaría Derek, sin embargo, era algo que tenía que decirle. Derek le había demostrado mucha confianza, confiaba en ella sin dudar. Daisy ya le ocultaba cosas, tenía miedo que en el caso de que Derek entrara en contacto con las huellas de su pasado y lo averiguara por sí mismo, se sintiera traicionado al pensar que ella fingió o mintió todo el tiempo sobre algo que no era. Por supuesto, en el fondo Daisy no pensaba que Derek la abandonaría o la odiaría por completo. Sin embargo, quería evitar que ese escenario donde Derek se sintiera lastimado ocurriera. Era mucho mejor decirlo ella misma, a que él se enterara por terceros o por accidentes. Daisy apretó sus labios con nerviosismo, esperando la reacción impactada e incrédula de Derek. Sin embargo, lo único que hizo el apuesto chico frente a ella fue mostrar un poco de sorpresa para después sonreírle con suavidad. Hablaremos de eso en un lugar mejor después. Derek le susurró a Daisy mientras aprovechaba para acariciar un poco su cabeza. Daisy, que estaba preparada para su reacción, fue la que quedó estupefacta. ¿Qué? ¿Acaso no me expliqué bien? ¿Entendió lo que dije? Pero entonces, al mirar los diversos pares de ojos que los analizaban y en el ex campo de batalla en el que estaban, Daisy se sintió tonta. Maldición, obviamente este no es lugar para hablar de temas serios. ¿En qué estaba pensando? Daisy se dio palmadas en los cachetes, borrando el bochorno en su rostro. Ella no quiso admitir que estaba ansiosa por dejar de ser vista como una ardilla por Derek después de escuchar a una mujer queriendo coquetear con él. En la capital definitivamente habrán más personas así de descaradas. Sin que Daisy supiera, había un brillo de amargura en sus ojos. Antes Derek siempre fue un antisocial, incluso ella, que pasó poco más de 3 años junto a él, nunca lo vio conversando con mujeres activamente. Por supuesto, Ana y las chicas que trabajaban en la mansión no contaban, al igual que Cecilia, que era una niña, y Elena y Regina, que no mostraban ningún entusiasmo romántico ante él. Sin embargo, Derek era muy atractivo, demostró ser poderoso y era el heredero de una de las actuales facciones con más fuerza. De tan solo pensar en la cantidad de pretendientes que aparecerían en el futuro para perseguirlo, a Daisy le daba dolor de cabeza. En cuanto Derek y ella se dirigieron a los demás, el sonido de una camioneta acercándose hizo que varios voltearan. Allí la camioneta blindada que los acompañó en su viaje se acercaba a una velocidad constante, hasta que finalmente se detuvo frente a ellos. «Mamá, nos dijo el cuervo que estuviste increíble». La voz de David vino del otro lado del vidrio un poco abierto.
Aquel que conducía la camioneta era Emiliano, pero por petición de Ana no había bajado por completo los vidrios, aun cuando el cuervo ya les había dicho que la pelea había terminado. Era mejor no salir todavía ni mostrarles sus rostros a la gente. Yo solo dije que no la quería como enemiga, el cuervo murmuró. Él también ya estaba adentro de la camioneta. Oh, entonces no eran todos sus amigos. Joven señorito, Leo, que limpiaba un corte en su mejilla, habló con una sonrisa. Su reencuentro con Hugo terminó al ver que su maestro también se había acercado. Aun si los vidrios solo dejaban ver un pequeño espacio dentro, Leo podía escuchar las voces de varios niños, además de la señora Ana, a la cual no había visto desde hace mucho tiempo. Es realmente reconfortante, maestro. Usted, la señora Ana y el joven señorito están con vida. Toñito también está bien. La última vez que lo vi todavía era un niño del tamaño de un mono. Leo se dirigió a John, la sonrisa en su rostro esta vez era completamente genuina. Sí, aunque él ya no es el niño que recuerdas, por lo menos ahora ya no podrás molestarlo tan fácilmente. John suspiró. Ese discípulo suyo seguía viéndose igual de joven junto con esa apariencia engañosa de siempre. Por cierto, veo que hay muchos rostros nuevos. Leo habló posando su vista en Elena, César y Regina, además, algunos realmente interesantes. Esto último lo dijo mirando sutilmente a Daisy. Daisy, la cual estaba al lado de Derek, fácilmente sintió su mirada. Ella lo volteó a ver sin esquivar. Ya había escuchado mucho de Leo antes, sin embargo, era la primera vez que lo conocía. Además, al ser alguien que nunca apareció en la novela, ella tenía curiosidad por él. Wow, es muy guapo. ¿Acaso ser atractivo es un requisito para ser discípulo del señor John? Por fuera Daisy tenía un rostro sereno e imperturbable por la mirada de Leo sobre ella, mientras que por dentro su análisis y valoración de chicos guapos se activó. Leo sonrió al hacer contacto visual con ella. Los dos hoyuelos que se formaron naturalmente en sus mejillas lo hacían ver más angelical. Daisy admitía que ese rostro era suficiente para dejar embobada a cualquiera, sin embargo, ella solo sintió escalofríos. Es igual a la sonrisa del señor John, definitivamente está calculando en su mente sobre mí. Daisy intentó que su cuerpo no temblara, lamentablemente bajo la mirada constante de Leo de todas formas lo notó. Leo dejó escapar un pequeño "oh", sonriendo más brillantemente al presenciar cómo el rostro de la pelirroja se volvía antinatural sin dejarse engañar por su cara. Su curiosidad aumentó aún más. No podía evitarlo, a pesar de estar peleando antes contra Hugo, él de igual forma estaba pendiente de su alrededor y notó el intercambio entre Derek y Daisy. Ver a una chica en una distancia tan cercana a su joven señorito sin que éste mostrara disgusto fue increíble, aún más por el tono amable y acciones cariñosas que nunca antes había visto en el iceberg de Derek con alguien que no fuera de su familia. ¿Será por su belleza? No, definitivamente no, Leo pensó. Ciertamente la chica pelirroja era realmente hermosa, pero si su joven señorito fuera fácilmente seducido por la apariencia física, no hubiera mantenido un cuerpo tan puro hasta el día de hoy. Eso solo hacía que su mirada sobre Daisy se volviera cada vez más aguda e intensa. Pero pronto Leo tembló superficialmente mientras su sonrisa se ponía rígida. Perdone mi falta de respeto, joven señorito, dijo él con rostro serio mientras bajaba la cabeza respetuosamente. Daisy no entendió el cambio de actitud drástico de Leo, y eso era porque no pudo ver lo que sucedió, ya que mientras Leo la comenzó a observar más intensamente, repentinamente solo la espalda de Derek estaba frente a sus ojos. Derek, que se había parado frente a Daisy, bloqueando la mirada de Leo sobre ella, tenía un rostro molesto. Si no fuera porque conocía a Leo, ya le hubiera dado una paliza. Din, don. El sonido de las campanas comenzó a sonar de una forma más alargada y pausada, esta vez desde 4 lugares diferentes, dando la señal de que era hora de que las puertas fueran abiertas. El rechinido de la enorme puerta junto al sonido de las campanas siendo tocadas por el mismo soldado de antes, despertó a las personas que todavía seguían digiriendo lo sucedido hace apenas unos minutos. Más de 20 asesinos habían caído en cuestión de minutos.
Irma, aquella que una vez sembró odio y miedo en la capital, estaba muerta. Y sobre todo, Derek Alves había aparecido rodeado de individuos poderosos. Te presentaré a todos después, guíame a casa. Derek habló hacia Leo, su tono y mirada eran más fríos que cuando lo vio por primera vez. Está bien, ahora mismo. Leo tosió un poco avergonzado pero rápidamente se recompuso. La puerta estaba completamente abierta, la escena de toda la gente del otro lado a unos metros mirándolos con emociones diferentes inundaba por todas partes, desde sujetos que parecían privilegiados, hasta hombres que fácilmente se reconocían como militares de alto rango. La gente normal no era la única que vio todo el espectáculo de antes, si no fuera por Leo que se deshizo de aquellos más molestos y estúpidos que aún no se rendían. Incluso si Derek cruzaba la puerta, todavía habrían algunos desesperados que intentarían matarlo en esos momentos. Dile a Emiliano que conduzca lentamente detrás de nosotros, iremos caminando hasta llegar a un sitio en donde podamos acomodarnos sin problemas. Derek le dijo a Regina, había mucha gente y aún miradas hostiles contra ellos. Regina sintió, y como todos los demás ya habían escuchado sus palabras, en cuanto Emiliano condujo despacio comenzaron a moverse rumbo a las puertas. Parecía como si una gran celebridad o un héroe regresara de un gran viaje. Derek caminaba frente a todos en la posición central con Daisy a su lado, John, Hugo y Leo detrás como si fueran guardaespaldas, César, Regina y Elena junto con Dracón a los lados de la camioneta. La gente inconscientemente se movió abriendo paso ante ellos. Antes de entrar a la zona de refugios y asentamiento primero tienen que registrarse, solo será su nombre, edad, ciudad de procedencia y si tienen alguna mutación. Un soldado en el puesto de control los detuvo. Al ser un procedimiento obligatorio para todos los que llegarán a la capital, era imposible negarse, por lo que Leo al final mostró el símbolo de la familia Alves para que les permitieran llevar a cabo el registro en un lugar más privado. Los soldados los guiaron a unas pequeñas cabañas que estaban rodeadas de lonas las cuales pertenecían a la zona de descanso de los guardias. Allí el registro de todos se completó sin más problemas, e incluso los militares obtuvieron información del estado de otras ciudades y asentamientos humanos. Finalmente supimos algo de Ciudad Mónica y de Ciudad Zafiro. Hasta ahora no habían llegado supervivientes de estos dos lugares, uno de los militares dijo. No es de extrañarse, esos dos lugares ahora son panteones de muerte. Un compañero a su lado murmuró. Daisy, que estaba atenta, solo pensó, entonces Rodrigo y su grupo aún no llegan a la capital. Menos mal, más tiempo para organizar nuestra fuerza antes de que aparezcan. Saliendo de las cabañas de los guardias finalmente todos se acomodaron en la camioneta y se dirigieron a la mansión Alves. Se tomó como hogar la antigua residencia de sus abuelos para vivir, era la más cercana al Palacio Federal por lo que quedó dentro de las murallas. Leo comentó a Derek, así que hay espacio suficiente para que sus amigos y usted se instalen, joven señorito. La mansión de los abuelos de Derek, aun si se llamaba la antigua residencia, no debía subestimarse, el territorio que abarcaba era más del doble de la mansión en la que antes Derek vivía en Ciudad Trébol. Leo no mentía al decir que había espacio suficiente para todos, hasta sobraba. Wow, al ver a toda esta gente me doy cuenta de la suerte que tenemos, César le murmuró a Elena, la cual asintió. La cantidad de supervivientes en la capital era increíble, no eran números que pudieran significar mucho si se comparaban con el número de habitantes antes del apocalipsis. Sin embargo, al estar en un área más reducida y bajo el hambre y el pánico, las multitudes que podían ver del otro lado de las ventanas de la camioneta dejaban una gran impresión. Gente peleando por alimento, niños pequeños completamente solos en un estado andrajoso en banquetas o puentes peatonales, rastros de pelea y destrucción por cada construcción humana, y por último, gente acampando durmiendo en las calles al las casas estar completamente llenas. En esos momentos, todos pensaron que conocer y seguir a Derek fue de las mejores decisiones que tomaron.
Hay que tener cuidado, hay personas que pueden intentar tirarse hacia la camioneta con intenciones de robar lo que sea, Leo advirtió, provocando que el resto dejara de compadecerse y se pusiera alerta. Y tal y como Leo había dicho, ya habían diversos sujetos mirando furtivamente la camioneta. Sin embargo, para antes de que intentaran algo, Hugo bajó el vidrio de su lado y sacó una pistola, disparando hacia el cielo, frenando a los sujetos. Después de los disparos, muchos seguían mirando la camioneta intentando por todos los medios ver qué había dentro, pero ya nadie tenía la intención ni el valor de acercarse más. Después de pasar diversas áreas, ninguna mejor que la anterior, y apreciar la perfecta definición de una ciudad superviviente en el post-apocalipsis, Daisy y el resto finalmente suspiraron. Después de tanto, estaban en la capital. El viaje había terminado. Por lo menos mientras tanto, ya que todavía quedaban muchas cosas que hacer. Subiendo una pequeña colina y entrando al territorio de los Alves, Daisy se relajó. La vista de las puertas para acceder a la mansión ya se podían notar a lo lejos. Al recordar que conocería con su actual apariencia a los padres de Derek, por alguna razón Daisy se puso nerviosa. Ya se conocían, pero ella en esos momentos se veía como una ardilla. ¿Qué pensarán de mí? Daisy comenzó a sudar. Olvidémoslo, ya estamos en la capital, a menos que sea por el Mesta anormal que aparecerá en 3 meses. Ya no será necesario involucrarnos en cosas molestas por el momento. Debo estar feliz ya que finalmente podré descansar un poco. Ella trató de animarse a sí misma. Para suerte de Daisy, ella estaba tan concentrada en descansar, que no pensó ni supo que la llegada a la capital solo era el comienzo de nuevos problemas, otros dolores de cabeza, nuevas aventuras, e incluso, inesperadas sectas religiosas. Un enorme portón negro con un rechinido se abrió. Como ya no había electricidad, fue un hombre de complexión robusta quien manualmente abrió las puertas. Detrás de ese gran portón una mansión igualmente magnífica se encontraba, ya un poco desgastada, como si algunas peleas o derrumbes hubieran ocurrido. Sin embargo, eso no borraba su apariencia espléndida. La mansión no mostraba excéntrica riqueza para ser la familia Alves quien viviera en ella, pero esa sencillez la hacía ver de alguna forma más modesta y culta, algo que representaba el temperamento de sus dueños. La camioneta blindada que había acompañado a Derek y Daisy por todo su camino, finalmente llegó frente a la mansión, estacionándose cerca de varias personas que esperaban expectantes por recibir a Derek. Entre esas personas que parecían ser sirvientes, 3 figuras resaltaban drásticamente, parados en el centro y mirando sin pestañas las ventanas de la camioneta, 2 con lágrimas en los ojos y el otro con un rostro de ira. Tenían atmósferas tan distintas, pero si los mirabas con atención, se notaría cierta familiaridad con Derek. Aquellas con lágrimas eran Analia y Zoe Alves, la madre y hermana de Derek, las cuales no habían podido dormir durante semanas por su preocupación por este. Ambas eran muy parecidas físicamente, lo único evidente era la diferencia de edad. Mientras que Analia era una señora con una belleza recatada y pulcra pulida por los años, Zoe se veía como una adorable joven en sus 20s, extrovertida, llena de energía. Por otra parte, Desmond era como una versión adulta de Derek, con la diferencia de tener algunos rasgos más toscos. Ambos fácilmente serían reconocidos como padre e hijo. La puerta de piloto y copiloto se abrió. Los primeros en salir fueron Hugo y Leo, los cuales saludaron rápidamente con respeto a Desmond. Mi señor, mi señora, joven señorita, disculpen la demora, el joven maestro ya está aquí. Hugo se inclinó ante Desmond, en su rostro un poco de felicidad era apreciable. Las demás puertas de la camioneta se abrieron, un jadeo silencioso salió de varios sirvientes. Enredaderas, no, un dragón de plantas comenzó a formarse y tomar tamaño. No solo eso, sino además, cuidadosamente sacó a 2 chicos vendados de sus piernas. Pronto otros 2 niños saltaron mirando para todas partes con obvia sorpresa y curiosidad. Detrás de ellos, una mujer de cabello rizado salió sonriendo cortésmente. Toñito. Analia jadeó con sorpresa. Ella rápidamente reconoció a Antonio, que era llevado por Dracón. Eres Toñito, ¿verdad? Oh santos cielos, ¿quién te hizo eso?
Antonio sonrió con incomodidad. Estoy bien, señora Analía, me estoy recuperando sin problemas, él dijo. Solo di nombres, Leo llama a... Desmond comenzó a hablar, sin embargo, pronto alguien más se unió a la conversación. No se preocupe mi señora, le aseguro que los culpables ya fueron castigados debidamente. John habló mirando a Analía mientras ayudaba a Ana a bajar. Ana sonreía con lágrimas de alivio, mirando fijamente a las personas que los esperaban afuera de la mansión. Nana. Zoe corrió y abrazó a Ana. Ana le regresó el abrazo despeinando un poco su cabello. Te ves bien, y yo pensando que ya te habías vuelto un anciano sin fuerzas, Desmond resopló. Jojojo, estuve preocupado por nada, al parecer el maestro sigue teniendo esa actitud insolente de siempre, supongo que la familia Alves aún sigue en pie. John sonrió amablemente. Hiciste un buen trabajo en servir a mi rebelde hijo, ya estás anciano así que te dejaré descansar, no tortures más tus pobres y frágiles huesos. Desmond le devolvió la sonrisa a John. César, que acababa de salir de la camioneta, puso un rostro confuso. ¿No se supone que son amo y sirviente? ¿Por qué hay tanto sarcasmo en sus palabras? Detrás de César una nerviosa Regina, arrastrando a un Emiliano embelesado admirando la construcción, también salió. Es un alivio, ¿no lo piensa así, joven maestro? El señor se ve con mucha energía. Con las palabras de John todos volvieron a prestar atención a las puertas de la camioneta. Entonces, Derek con una expresión tranquila bajó mirando fijamente a Desmond. Automáticamente Desmond frunció su rostro. Estoy de vuelta, Derek dijo. Mocoso despreciable, eso es todo lo que tienes que decir. Por primera vez en semanas ves a tu padre, muestra aunque sea un poco de emoción. Desmond regañó con un rostro helado. Derek. Para mala suerte de Desmond, antes de que Derek pudiera contestarle, Analía y Zoe ya se habían abalanzado para abrazarlo, casi tacleándolo por la emoción, impidiendo que hasta respirara. Tardaste tanto. ¿Sabes lo preocupados que estábamos? Si hubieras aceptado venir por las fiestas navideñas no estaría así de demacrada. Hijo, Sniff, qué alivio, ¿estás herido? ¿Hay algún dolor? Deja que tu madre verifique para que pueda estar tranquila. Estoy de vuelta, palmeando la cabeza de su hermana y regresando el abrazo con su otra mano a su madre. Derek sonrió. A diferencia de con Desmond, Derek fue mucho más expresivo frente a su madre y hermana. A unos cuantos pasos, Desmond apretaba con furia sus puños. Jojojo, a su lado John reía fingiendo estar conmovido por el reencuentro entre familia, agregando más combustible al fuego. Wow, al final de todo eres un buen niño, Elena murmuró riendo. La escena de un Derek siendo compulsivamente checado de arriba hacia abajo por su madre y su hermana era cómica. Con un rostro resignado, Derek escuchó las quejas de su hermana y los sermones de su madre. A pesar de su desgana, este cooperó sin oponerse ni refutar a Analía. Una vez que Analía y Zoe verificaron que Derek no estaba herido, suspiraron al unísono, sus rostros dejaron atrás cualquier preocupación y finalmente sonrieron brillantemente. Tu mocoso. Desmond con los brazos cruzados miró con enojo a Derek. Ya, querido, es un momento feliz, es tu culpa, Derek heredó eso de ti después de todo. Sin embargo, por el momento hay que dar una buena bienvenida a nuestros invitados. Analía le dio unas palmadas en el pecho a Desmond, para después mirar a las personas que acompañaban a su hijo. Es un placer conocerlos. La primera en hablar fue Elena, ella seguía sonriendo cortésmente. Me llamo Elena del Sauce, su hijo Derek nos ha ayudado mucho a mis hijos y a mí. Mucho gusto, Analía sonrió amablemente. Desmond solo asintió y Zoe saludó. Aquellos dos niños son mis hijos. Como si Elena hubiera dado una señal, los hermanos enderezaron la espalda. Me llamo David, y yo soy Rubén. Ambos se presentaron. Oh pequeño, parece que también sufriste, Zoe mencionó mirando las piernas de David. Estoy mejor, César dijo que mientras me cuidara pronto volvería a caminar, David dijo. ¿César? Zoe preguntó.
soy yo. César dio un paso al frente. César Hereda, un placer, también le debo mucho a Derek. Cecilia, preséntate. Contrariamente a su apariencia, César se comportó muy respetuoso y sus acciones fueron educadas. Hola. Soy Cecilia, el amigo Derek nos salvó a mi hermano y a mí. Me alegra saber que su familia está bien. Cecilia saludó con los brazos a los costados completamente rectos. Oh, ¿me están diciendo que mi hermano hizo cosas increíbles como salvar vidas? Ahora tengo curiosidad por saber cómo se conocieron. Zoe rió aguantando las ganas de apretar los cachetes de Cecilia. El amigo Derek es muy bueno. Él también ayudó a la amiga Regina y al tío Emiliano. Cecilia, al notar que Zoe era una hermana mayor amable, comenzó a hablar con más confianza. Aclarando su garganta, Regina finalmente se atrevió a hablar. Me llamo Regina Escudero, él es mi tío Emiliano Herrera. Para pagar lo que debemos hemos venido a trabajar para Derek. Mucho gusto. El gusto es mío. Oh vaya, ¿cuánto tiempo fue? Ha pasado tanto desde que mi Derek trajo amigos. Analía saludó tomando las manos de cada uno con una gran sonrisa. Hermano, ¿acaso trabajaste de héroe? ¿Por eso tardaste tanto en llegar? TSK, ahora ya no puedo enojarme contigo, perdona por lo de hace rato. Zoe le dio codazos a Derek riendo entre dientes. Desmond solo les asintió cortésmente con un rostro inexpresivo. De manera imperceptible hizo contacto visual con John. Al notar cómo éste le sonreía, él suspiró débilmente. Era sorprendente que su antisocial hijo llegara con un grupo de compañeros, pero ya que el anciano insufrible parecía no tener nada que decir, la realidad era así. Bueno, de todas maneras son gente confiable, para que Derek los haya traído hasta aquí tiene que ser así, Desmond pensó. Tienen que estar cansados. No planeamos que hubiera tanta gente, pero por suerte hicimos mucha comida. No es tan buena como en los tiempos pasados, pero por favor pasen. Ana, Toñito, John, Hugo, ustedes por supuesto también vengan. Analía invitó a todos a pasar. Adelante, tuvo que ser un viaje duro. Les agradezco por cuidar de mi hijo. Desmond siguió la invitación de Analía, ya que eran los invitados de su hijo. Él fue más accesible que en tiempos normales. Gracias, Elena contestó por todos. Debido a que trabajarían para Derek, rechazar la amabilidad de los Alves sería una tontería. Vamos, la comida se enfriará, Zoe mencionó. Sin embargo, para la sorpresa de la hija y los padres Alves, antes de moverse, todos voltearon a mirar la camioneta como si esperaran algo. Derek regresó a la camioneta, inclinándose un poco para ver directamente del otro lado de la ventana. Él tocó suavemente el cristal. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte allí? ¿Acaso quieres que te cargue? Dijo él en un tono suave. Una ceja de Desmond tuvo un tic, mientras Analía, sin darse cuenta, levantó una mano para tapar superficialmente su boca abierta. La puerta se abrió lentamente, una mano delicada se apoyó agarrando a la puerta de la camioneta, mientras un mechón rebelde de cabello pelirrojo se asomaba de forma indecisa. Pronto el perfil de una hermosa chica sonrojada fue apreciable. Ella se veía avergonzada y miraba furtivamente hacia Analía y Zoe con frecuencia. ¿Se acordarán de mí? Daisy estaba un poco preocupada. Cuando conoció a la familia de Derek, ella estaba en una forma de ardilla, y con las personas que más convivió fue con la madre de Derek y su hermana. ¿Cómo debería presentarme? Llegar diciendo mucho gusto, soy la ardilla falsa que antes era la mascota de su hijo. Definitivamente no era una buena idea. Daisy estaba tomando resolución hasta que Derek fue a llamarla. Ella salió de la camioneta sosteniendo al cuervo que fingía ser una decoración en sus brazos como una forma de tomar impulso y coraje. Lamentablemente, antes de que pensara en qué decir o cómo comenzar a hablar, Derek tomó una de sus manos acercándose junto con ella al resto. Ahora está bien, vayamos a comer. Derek habló hacia los demás dirigiéndose a la puerta de la mansión sin pensárselo. Los demás asintieron sin ver nada raro, incluso Ana y John también comenzaron a caminar. Solo Desmond dejó salir un ja. Mientras Zoe apretaba sus propias mejillas con las palmas de sus manos con ojos resplandecientes.
Todos ya habían entrado siguiendo a Derek, todos menos los anfitriones de la casa, que solo miraban sin palabras las espaldas de sus invitados. Querido, al parecer nuestro hijo no solo nos trajo a sus amigos, también se saltó etapas y ahora nos trajo a una novia. Quizá por eso hubo un apocalipsis. Analía jaló el traje de su esposo con rapidez mientras le hablaba al oído. Madre capaz, y por eso Derek nunca quería salir de Ciudad Trébol, nos lo estuvo ocultando. Zoe de igual forma comenzó a jalar el traje de su padre con júbilo, intentando captar la atención de Analía. Ese niño. Si ya tenía prometida, solo tenía que decirlo. Analía apretó un puño. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que darle una lección. De lo contrario, ¿cómo ayudaremos con la boda? Zoe frunció sus cejas. Hoy sin falta hablaré con él. Analía cruzó sus brazos. En medio de ambas mujeres, Desmond nunca quitó la mirada de la espalda de su hijo. Pronto sus ojos críticos llegaron a la mujer pelirroja, que era guiada personalmente por Derek. Esta noche me darás el informe, no omitas ni un solo detalle, Desmond mencionó para después seguir por detrás hacia el comedor. Por supuesto, amo. Leo, que estuvo todo el tiempo como una sombra, se inclinó, una sonrisa divertida se formó en su rostro. Aun si Desmond no reaccionó tan exageradamente como Analía y Zoe, era obvio que también estaba interesado por saber quién era la chica pelirroja. Después de todo, para ellos que estuvieron al lado del sereno y frío Derek desde su nacimiento, ver ese comportamiento dulce por parte de él hacia una desconocida, fue un shock. Leo miró de reojo a Daisy, que caminaba avergonzada. Buena suerte, belleza, él murmuró. Si deseaba ser la futura señora Alves, antes de ello, aun si fue el propio joven maestro quien la eligió, tenía que pasar por la prueba del actual patriarca, el padre de Derek. Solo así su relación sería oficialmente aceptada. Por supuesto, ni Desmond ni Leo tenían la mínima idea de que todo era un malentendido. Leo dio unos pasos, Desmond, Analía y Zoe ya habían entrado, él tenía pensado acompañarlos rápidamente, sin embargo, él se detuvo por unos segundos, su rostro se volvió frío pero pronto regresó a la normalidad y siguió caminando. Lástima que sea amiga de la joven señorita, de lo contrario ya me hubiera deshecho de los posibles problemas. La puerta de la mansión fue cerrada, y entonces, por detrás de un pilar situado en el espacio de lo que antes era un jardín, una chica salió con sus puños apretados. ¿Quién es esa zorra? La chica habló con su rostro totalmente distorsionado por la ira, sus nudillos eran blancos por la fuerza que ejercía en sus puños. La imagen de Derek llevando de la mano a la mujer desconocida aún estaba reflejada en sus pupilas, las cuales ardían de celos y envidia. Esto no puede ser. Un brillo siniestro se reflejó en los ojos de la chica. Definitivamente voy a... Señorita Vanessa, ¿qué hace aquí? Le recuerdo que la residencia que la joven señorita le prestó está del otro lado. ¿Volvió a perderse? La voz de un sirviente sorprendió a Vanessa. Ay, lo siento tanto. Intenté reconocer el camino, pero siempre me sucede lo mismo. Es tan grande aquí y mi memoria es mala. Vanessa, la chica que antes mostraba una expresión aterradora, ahora tenía una sonrisa dulce y avergonzada, su rostro se veía delicado y afable, su voz era tan encantadora que el sirviente no pudo evitar sentirse preocupado por ella y olvidó su duda inicial. No se preocupe, puedo guiarla, siempre que se pierda no dude en buscarme, puede confiar en mí. El sirviente se sonrojó. Muchas gracias, es tan amable. Vanessa rió guiñándole un ojo al sirviente. Por detrás de ella, sus uñas ya se habían encajado en su palma por la rabia. El rostro de aquella mujer definitivamente lo recordará. Fin del capítulo 116.